Han pasado 10 años desde que el jugador 456, el más importante de los juegos, murió siendo un héroe. Sin embargo, los juegos del calamar han continuado, pero ahora en los Estados Unidos y por supuesto con el líder en el frente, ya que el legado del creador Innan debe continuar con la tradición coreana, hasta que encuentre el reemplazo perfecto. En la ciudad de Nueva York, un tipo llamado Peter, pero no Peter Parker, sino Peter Park, camina tranquilamente por las calles hasta llegar a una cafetería donde se encontraría con su exnovia de hace 3 años. En ese momento le pregunta por qué trabaja en este lugar si estaba a punto de graduarse de ingeniera robótica, a lo que responde que dejó la universidad porque sus padres fallecieron en un accidente y tiene que mantener a su hermano de 7 años, quien necesita una operación pero es demasiado costosa. Esto conmueve a Peter porque en el pasado la amaba mucho y de hecho usaba un cosplay de Spider-Man para complacerla. Como sea, Peter es buena persona y le dice que la apoyará para juntar el dinero de la operación de su hermano. Sin embargo, Peter está metido en problemas turbios porque mientras camina por la calle sería emboscado por un auto misterioso, donde varios tipos lo están buscando porque en el casino donde trabaja se robó mucho dinero. Así que un viejo llamado Adrian le dice que si no paga en una semana, el jefe final, quien es La Roca, le cortará las piernas a ambos. Esto obviamente desespera a Peter, pero al llegar a su departamento encontraría una pequeña invitación muy extraña donde será recompensado si cumple con el trabajo que le será asignado. Ese mismo día, al salir del trabajo, la exnovia de Peter se encontraría con una señora muy elegante. Esa señora le pregunta si alguna vez jugó un juego surcoreano llamado Dakji. Ella responde que no, así que la señora le dice que intente jugar y cada vez que gane le dará $100, pero si pierde le dará una bofetada. Después de varias rondas, curiosamente NJ solo perdió 3 veces, diciendo la señora que al parecer es buena para estos juegos, por lo que le entrega una tarjeta mencionándole que debería llamar a ese número telefónico donde podría ganar mucho más dinero. Mientras tanto, en horas nocturnas, Peter ha aceptado entrar a los juegos y sería asignado como un soldado rosa asistente, o sea, con la figura del círculo, ya que por supuesto el juego del calamar está por iniciar. El día ha llegado y 455 participantes se encuentran en una isla desconocida. Antes eran 456 jugadores, pero el líder decidió desactivar el número 456 debido al vínculo especial que compartía con ese jugador. Entre los jugadores más relevantes tenemos al jugador 69, un tipo con desorden mental endeudado debido a las drogas, pero también en este lugar se encuentra su amiga que también es drogadicta, la jugadora 321. El siguiente jugador es el 455, un ex militar que se convirtió en mercenario y necesita dinero para escapar del país. También se encuentra el jugador 14, quien es un artista fracasado y retirado que perdió todo su dinero y debe pagar deudas millonarias, al igual que el jugador 9, que se aparece a Nick Fury. El jugador 250, quien es el viejo mafioso que debe mucho dinero, o si no su jefe se cobrará con su vida. Y por supuesto la jugadora 115, la ex novia de Peter, aceptó venir. Los participantes están reunidos y no entienden qué está pasando, pero en ese momento la jugadora 115 conoce un jugador asiático, el número 97, quien se porta amablemente mencionando que proviene de Corea del Sur y decidió venir a Estados Unidos porque desde pequeño perdió a su familia y especialmente a su hermana mayor. Un día solo desapareció y jamás la volvió a ver.
Los soldados rosa han llegado a la sala, pero curiosamente el capitán de los soldados es un tipo gordo. De esta manera les explica las instrucciones y la razón por la que se encuentran en este lugar. Sin embargo, entre los soldados hay asistentes y uno de ellos es Peter, el cual quedaría paralizado al ver que su exnovia está aquí. Porque obviamente antes del primer juego todos los soldados saben que los perdedores serán asesinados. De esta manera se les revela a los participantes que los que completen 6 juegos recibirán un gran premio de 33 millones de dólares. Así que ya que todos aceptan participar, el primer juego daría inicio comenzando por la tradición luz roja, luz verde. El juego comienza y el primero en avanzar es el jugador 97, quien entiende perfectamente el juego. Sin embargo, mientras todos piensan que el juego es demasiado fácil, el jugador 14 estornuda moviendo su cabeza al mismo tiempo que la muñeca activa sus sensores. Y aquí todo se va al carajo. Te los dije ya, que hay que empezar a preocuparnos menos. En ese momento se desata el caos al ver el primer eliminado del juego, y por supuesto los que se mueven reciben un par de disparos. El resto, al entender de qué se trata, avanzan hasta llegar al final, donde Peter estaría observando que afortunadamente su exnovia logró sobrevivir. Al llegar al dormitorio principal, los 365 jugadores restantes estarían asustados. Sin embargo, aquí se les da la oportunidad de decidir si quieren seguir o no con una votación individual, aunque por supuesto la mayoría serían manipulados por la cantidad de dinero. De esta manera se inicia la inversa con el jugador 455, quien vota por continuar en el juego. La jugadora 321 y el jugador 250 votan por continuar. La jugadora 115 por supuesto vota por salir, aunque el jugador 97 vota por continuar. El drogadicto Flash, jugador 69, también vota por continuar, pero el jugador 9 vota por salir. Solo faltaría un último voto y la votación estaría 182 a 182. Así que el último jugador decide todo. El número 1, quien tendría el rostro de Leonardo DiCaprio, y su voto sería continuar. Así que hecha la votación, los juegos van a continuar, lo cual dejaría muy preocupado a Peter porque su exnovia corre peligro. Sin embargo, ya que los guardias asistentes son los encargados de preparar el siguiente juego, Peter se entera que el segundo juego será serpientes y escaleras. Obviamente esta información es valiosa, así que sin importar lo que le pueda pasar, intenta comunicarse con su exnovia. Cuando de pronto, los soldados rosa logran atrapar intentando dar información y lo llevan con nada más y nada menos que el líder. En ese momento el líder le pide que se quite su máscara, diciéndole que los juegos deben ser justos y darle prioridad a un solo jugador ensucia el significado de lo que están haciendo. Pero ya que hoy está de buenas, tiene dos opciones para él. La primera es recibir una bala en la frente ahora mismo, o la segunda, él será un nuevo jugador de los juegos. El líder también le menciona que de aceptar la segunda opción usará un número especial, el 456, ya que por alguna razón él le recuerda a un jugador de hace 10 años que también hacía lo posible para ayudar a los demás. Es el día siguiente y la jugadora 115 se encuentra desconcertada porque no debió venir a este lugar, ya que si muere su hermano quedará sin nadie. Aunque para ayudarla, el jugador 97 le dice que él votó para continuar en el juego, pero estará con ella hasta que logren llegar al final para que pueda regresar con su hermano. Obviamente aquí se formaría una gran amistad, aunque en ese momento aparecen los soldados rosa, ya que el segundo juego está por iniciar, pero antes mencionan que tienen un anuncio muy importante, ya que un nuevo jugador entrará en la competencia, el jugador 456.
El jugador 97 queda sin palabras al ver un rostro que guarda en sus recuerdos, el hombre con el cabello rojo que lo sacó del orfanato. Al parecer eso generó un trauma en él y es la razón por la que se encuentra en este lugar, ya que ese hombre era el único que sabía algo de su hermana Seviok, la jugadora 67 que participó hace muchos años. Sin embargo, al ser un trauma el jugador 456 solo es una ilusión para el jugador 97 porque en realidad se trata de Peter usando ese número tan especial. Y bueno chicos, hasta aquí mi versión de la historia del juego del Calamar 4, espero les haya gustado y de ser así seguramente subiré una segunda parte muy pronto, o si no Ronald McDonald vendrá por mí.